Continuamos en el curso de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Estamos en el tema 3, Educación para la Ciudadanía Global. La educación para la ciudadanía global en nuestro día a día. Son muchos los autores de gran prestigio y reconocimiento del ámbito educativo los que han querido aportar una definición sobre lo que consideran educación para la ciudadanía global. Jimeno Sacristán, en el 2005, lo considera como una educación integral en consonancia con todo lo que nos rodea. Es un educar para la vida, educar para un mundo donde nada de lo que en él ocurre debería sernos ajeno. Invernon, en el 2002, entiende la educación para la ciudadanía como una renovación de la educación, en la que se contemple una implicación y compromiso tanto de la educación como de todos los componentes de las instituciones educativas en la lucha contra las desigualdades, la pobreza, la exclusión social. Para llevar a la práctica lo anteriormente expuesto, se presentan unos contenidos conceptuales básicos de la educación para el desarrollo, que facilitan atisbar los principales retos y alcanzar las metas más relevantes que esta disciplina presenta. Entre los más significativos citamos Ortega Carpio, 2007, y dice: la justicia social y equidad es una comprensión de las desigualdades e injusticias dentro de las sociedades y entre ellas conocimiento de las necesidades humanas y de los derechos humanos. La globalización e independencia es una comprensión de las interrelaciones económicas, políticas, sociales, culturales y medioambientales en todo el planeta. El desarrollo es una comprensión del concepto de desarrollo humano y sostenible, conocimiento de los distintos componentes del desarrollo, evolución histórica del concepto y alternativas propuestas, comprensión de los límites del actual modelo de desarrollo vigente en nuestra sociedad. Diversidad es la comprensión de las diversidades que existen dentro de las sociedades y cómo las vidas de los demás pueden enriquecer la nuestra, conocimiento de los prejuicios hacia la diversidad y cómo se pueden combatir. Paz y conflicto es una comprensión de los conflictos pasados y de los presentes y de la prevención y mediación en los conflictos con una comprensión de la paz positiva. Ayuda al desarrollo es una comprensión de los antecedentes históricos del desarrollo de la ayuda, sus formas y procesos, la diversidad de instrumentos y los principales argumentos políticos, económicos, sociales y culturales que subyacen en su uso. Ciudadanía global. Esta sería una comprensión del significado ético de la comunidad mundial de iguales, de la responsabilidad de la ciudadanía en el desarrollo y de las propuestas políticas para su realización. Siendo conocedores de los principales conceptos con los que se ha de trabajar, nos encontramos en disposición de identificar las posibles vías que nos facilitarán su desarrollo. Dado que la finalidad última de la educación para la ciudadanía global es promover actitudes solidarias entre la ciudadanía para conseguir un compromiso en la lucha contra las desigualdades persiguiendo un desarrollo humano y sostenible, es preciso que existan diferentes vías de canalización para llegar a la ciudadanía. Para ello nos basaremos en las dimensiones que nos plantea Ortega en el 2007. Estas dimensiones son 4, que aunque las abordaremos de manera independiente, vamos a comprobar que es preciso que entre todas ellas exista una interacción continua, ya que si no se produce así no se conseguirá la transformación social. La interacción de esas 4 dimensiones es necesaria para transformar el imaginario colectivo del norte y realizar una crítica fundamental al modelo de desarrollo global imperante. Educación, formación sobre desarrollo. Quizás esta sea la dimensión más clara y obvia, ya que mediante la educación propiamente dicha se podrán impartir una serie de conceptos, desarrollar diferentes habilidades y transmitir determinados valores. Gracias al proceso educativo para el desarrollo se puede cerrar el ciclo tan buscado de formación, reflexión, acción, ya que el hecho de comprender una situación de desigualdad va a llevar al sujeto a considerarla y a actuar ante ella. A la hora de planificar una oferta formativa sobre el desarrollo, hemos de tener claros diferentes aspectos como el grupo de destinatarios, la finalidad perseguida, el contexto en el que se ubican, el entorno que los rodea, posibles agentes implicados y demás condicionantes que pueden llegar a optimizar el proceso formativo. Dependiendo de los diferentes aspectos enunciados, el diseño de la actuación se diferenciará. A continuación, queremos indicar los 3 ámbitos esenciales de la educación en los que tiene cabida la educación para el desarrollo. Serían la educación formal, la educación informal y la educación no formal. En cuanto a la educación formal, esta sería el aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de educación o formación con carácter estructurado,
según objetivos didácticos, duración o soporte, y que concluye con una certificación. El aprendizaje formal es intencional desde la perspectiva del alumno. En cuanto a la educación informal, sería un aprendizaje que se obtiene en las actividades de la vida cotidiana relacionadas con el trabajo, la familia o el ocio, y no está estructurado en objetivos didácticos, duración y soporte, y normalmente no conduce a una certificación. El aprendizaje informal puede ser intencional, pero en la mayoría de los casos no lo es fortuito o aleatorio. Y de la educación no formal, pues sería un aprendizaje que no es ofrecido por un centro de educación o formación y normalmente no conduce a una certificación. No obstante, tiene carácter estructurado en objetivos didácticos, duración o soporte. Y el aprendizaje no formal es intencional desde la perspectiva del alumno. Como se podrá apreciar en la práctica, estas tres modalidades de educación se encuentran fuertemente relacionadas entre sí y en determinadas ocasiones resulta muy complejo poder delimitar exactamente la naturaleza de una intervención, fundamentalmente entre la educación no formal e informal. Planteamos a continuación posibles ejemplos de ofertas formativas para el desarrollo en los diferentes ámbitos de la educación, enunciados con anterioridad. Para la educación formal, en cuanto a la educación formal se refiere, podemos aludir a las diferentes educaciones para que hallamos en los currículas de los distintos ciclos académicos. Quizás el mejor ejemplo se encuentre en la educación para la ciudadanía. De la educación no formal es aquí donde la educación para el desarrollo obtiene una cancha de juego más amplia. En este ámbito se desarrollan todos los proyectos y programas que persiguen una mejora de la ciudadanía, la lucha contra las desigualdades sociales, la promoción de la participación, entre otros. Y de la educación informal, finalmente, y relacionándola directamente con la educación para el desarrollo, podemos señalar que estamos aludiendo a todo aquello que en muchas ocasiones, sin proponérselo, nos hace recapacitar, e incluso cambiar nuestra actitud ante situaciones de desigualdades sociales. Un claro ejemplo podrían ser determinadas películas que, sin ser documentales, realizados expresamente para concienciar, hacen que el espectador reflexione y posiblemente actúe. La sensibilización. Atendiendo a la definición que nos presenta la cátedra de la UNESCO sobre el concepto que nos ocupa, entendemos que se encuentra compuesto por diferentes aspectos que pasamos a enunciar. Ayudar a comprender las interrelaciones y las desigualdades existentes hoy, sus consecuencias y las estructuras o instituciones que las hacen posibles, ayudar a no ser indiferentes, ayudar a actuar, a buscar posibilidades de cambio social, hacer propuestas, presionar, influir en los ámbitos de decisión políticos y mediáticos. En definitiva, volvemos a reincidir en la idea de la necesidad de concienciar y movilizar a los ciudadanos en pro de una vida más justa para el conjunto de la sociedad y en la lucha contra las injusticias y las desigualdades sociales. Considerando el Código de Conductas de la ONG de Desarrollo, la sensibilización tiene como finalidad 1. Mantener a la opinión pública informada de la realidad de la pobreza en el mundo y de las causas y estructuras que la perpetúan, y facilitar una mejor comprensión de la interdependencia entre países, de las causas de la desigualdad y de sus posibles soluciones. 2. Fomentar en la opinión pública un ambiente de comprensión y de respeto hacia las costumbres y formas de vida de otras culturas. 3. Promover valores y actitudes tendentes a un cambio social, basado en criterios de justicia, paz, equidad, igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, democracia, participación, solidaridad y cuidado del medio ambiente. Estimular un compromiso concreto con los países empobrecidos. Y de la investigación para el desarrollo, diremos que la tercera de las dimensiones que nos ocupa se materializa en el proceso de la investigación, orientada al estudio en profundidad de todo aquello relacionado con las desigualdades sociales y el pleno desarrollo de la ciudadanía. Es fácil percibir la importancia suprema que posee esta dimensión en todo el proceso de la educación y cooperación al desarrollo. Entendemos que en las investigaciones se encuentra la base que va a ser consistencia de las otras tres dimensiones: sensibilización, educación e incidencia política. Hemos de matizar que la naturaleza que va a predominar en la investigación para el desarrollo es la de carácter participativo. De ahí que sea la investigación-acción la modalidad más representativa de este tipo de investigaciones. Atendemos ahora a la definición que nos presenta Kurt Lewin, que fue el primero en utilizar esta denominación en 1946, y él considera que la investigación-acción es una forma de cuestionamiento autorreflexivo, llevada a cabo
por los propios participantes en determinadas ocasiones con la finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de situaciones de la propia práctica social educativa, con el objetivo, también, de mejorar el conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las que la acción se lleva a cabo. Los principales pasos que hemos de dar para llevar a cabo una correcta investigación-acción se basan en un proceso lógico que planteamos a continuación y que surge tras la identificación de un problema o de una realidad a mejorar. Y sería 1. La observación. En esta fase será en la que se identifique el problema o la necesidad sobre la que se desea trabajar. Para ello es necesario que una vez que se realiza la observación se consiga plasmar esa información de manera que pueda ser analizada e interpretada con vistas a la elaboración del diagnóstico. 2. La planificación. Tras conocer la realidad sobre la que vamos a trabajar y con el diagnóstico previo clarificado, se procederá a diseñar el procedimiento de actuación. Una vez que conocemos el problema, hemos de decidir cómo vamos a proceder. Dentro de la planificación se planteará necesario llevar a cabo una priorización de necesidades, así como el planteamiento de diferentes hipótesis y alternativas. A continuación tendríamos la acción, que esta es la fase que diferencia esta investigación de otras que poseen una naturaleza diferente. En esta ocasión, una vez que se ha diagnosticado el problema y se realiza la planificación, se lleva a la práctica las diferentes propuestas alternativas. De esta forma podremos comprobar si lo planificado tiene la repercusión esperada en el medio para el que fue diseñada. Y cuarto, la reflexión. La valoración sobre la efectividad o no de llevar la acción, la planificación diseñada, nos va a venir dada por el proceso de la reflexión. Es aquí donde el investigador ha de ser comprometido y veraz con los resultados obtenidos. Tras este proceso se podrá modificar el plan de acción atendiendo a los posibles problemas o diferentes vías que se han apreciado en la práctica. Finalmente, y en lo que a la investigación para la ciudadanía global respecta, hemos de apostar por un trabajo investigador conjunto, en el que confluyan diferentes disciplinas. Como sabemos, son muchos los profesionales que trabajan en el campo de la educación y cooperación al desarrollo, por eso se plantea imprescindible un trabajo investigador conjunto. Tal y como indica Julio Torres, la interdisciplinariedad implica una voluntad y un compromiso de elaborar un marco más general en el que cada una de las disciplinas en contacto son a la vez modificadas y pasan a depender claramente unas de otras. Incidencia política y movilización social. La participación activa de la ciudadanía es uno de los fines últimos que persigue la educación para el desarrollo, pero a la misma vez es un fin en sí misma. Es decir, mediante la incidencia política podemos conseguir grandes progresos en lo que respecta al desarrollo. La incidencia política se refiere a los esfuerzos de la ciudadanía organizada para influir en la formulación e implementación de las políticas y programas públicos por medio de la persuasión y la presión ante autoridades estatales, organismos financieros internacionales y otras instituciones de poder. Consiste en un cúmulo de actividades dirigidas a ganar acceso y generar influencia sobre personas que tienen poder de decisión en asuntos de importancia para un grupo en particular o para la sociedad en general. No debemos confundir la participación activa con la incidencia política. Para conseguir modificar el pensamiento político, las leyes, la planificación de los gobiernos, etc., es preciso algo más que una participación activa, ya que el fin que se propone es más amplio. Se pretende modificar las políticas públicas en beneficio de la ciudadanía en su conjunto. Como podemos apreciar, la incidencia política se convierte en una herramienta esencial para progresar en la eliminación de las desigualdades. Norte-sur. La erradicación de la pobreza. Entre las principales utilidades que posee la incidencia política citamos las siguientes. Resolución de programas específicos mediante cambios concretos en políticas y programas públicos, fortalecimiento y empoderamiento de la sociedad civil, promoción y consolidación de la democracia. Para que la incidencia política sea realmente efectiva, debe de surgir y hacerse oír mediante las movilizaciones sociales. Pero, ¿de dónde y por qué surgen los movimientos sociales? Pasamos a responder esta cuestión apoyados en el argumento de Grau e Ibarra. Un movimiento social surge porque existen tensiones estructurales. Las estructuras del trabajo, las familiares o las urbanas, que generan vulneración de intereses muy concretos, muy visibles, muy sentidos, muy vividos a la vez. Así pues, surgen por carencias o fracturas estructurales, que dicho sea de paso siempre existirán. Un movimiento social surge también
porque otras formas preexistentes, organizaciones, de solucionar ese conflicto no pueden llegar a él, no saben llegar a él o no quieren llegar a él. Y surge pues porque existen carencias organizativas. Un movimiento social también surge además porque a la gente, a determinada gente, no le gusta cómo se vive, cómo viven ellos, en general, y cómo se vive la resolución de esas injusticias, de esa negación de intereses colectivos, pero muy cercanos, en particular. Preferiría vivir, relacionarse con los otros de otra forma y preferiría solucionar esos problemas colectivos de la misma manera que le gustaría vivir. Los movimientos sociales y los procesos de incidencia política precisan un trabajo de investigador previo, de un proceso de sensibilización y formación, así como de una implicación de todos aquellos posibles afectados, tal y como indica Ortega Carpio, que dice: el trabajo de incidencia política cobra sentido cuando está basado en experiencias de trabajo directo con las poblaciones con las que se trabaja, ya que es testigo directo de cara a los políticos y los decisores. La participación de actores del sur es fundamental en todo el trabajo de incidencia, ya que se actúa en su nombre y es fundamental tener claro cuáles son sus objetivos. En incidencia política y movilización social es fundamental el trabajo en red. Es preciso contar con todas las poblaciones afectadas, indistintamente de que sean de norte o del sur, más o menos desfavorecidas o excluidas, para que todas estas dimensiones de educación para el desarrollo den el fruto esperado. ¿Cómo trabajar la educación para la ciudadanía global? Abordaremos en este punto las diferentes metodologías que podemos aplicar para llevar a cabo la educación para la ciudadanía global. Igualmente, identificaremos cómo debe ser un correcto proceso de evaluación de las acciones que realicemos en esta materia para garantizar que nuestro trabajo está teniendo el impacto deseado. Metodologías innovadoras. Dado que lo que queremos abordar en el proceso educativo es una nueva forma de entender la educación, considerándola de una manera global e identificando todas las acciones que pueden tener repercusión tanto en el entorno inmediato como en cualquier lugar del planeta, consideramos necesario acudir a nuevas metodologías docentes que faciliten la adquisición de las diferentes competencias que se requieren para la formación de un ciudadano global, para construir una propuesta metodológica sensible a una educación en valores que permita medir las contribuciones de los procesos de ECG. Se hace necesario identificar las competencias ciudadanas centrales que se espera lograr. De acuerdo con la UNESCO, en 2014, estas son: conocimiento profundo de las problemáticas globales, desde la perspectiva de los valores orientados por la justicia, equidad, dignidad y respeto. Habilidades cognitivas para pensar crítica, sistémica y creativamente desde una perspectiva múltiple y compleja, orientada a la resolución de problemas. Habilidades no cognitivas en su dimensión social, como la empatía y la resolución de conflicto, y en su dimensión comunicativa. Y aptitudes para el trabajo en red y la interacción intercultural. Actitud basada en un entendimiento de las entidades múltiples, respeto a la diversidad y sentimiento de pertenencia a una humanidad común. Capacidades comportamentales para actuar responsable y colaborativamente con la finalidad de encontrar soluciones para alcanzar el bien colectivo frente a los desafíos globales. Para conseguir formar a la ciudadanía en estas competencias se hace preciso revisar las metodologías tradicionales y apostar por aquellas denominadas como innovadoras que nos permitan centrarnos en un proceso de formación integral. Aprendizaje-servicio, APS. En esta metodología, el alumnado se relaciona con un entorno real, donde identifican una situación que se puede mejorar y se comprometen en su resolución mediante un servicio que presta el alumnado a la comunidad. Mediante el desarrollo de este servicio docente, el alumnado, junto con la comunidad, participan en un proceso de aprendizaje abierto, mediante el desarrollo de un proyecto solidario que pone en juego conocimientos, habilidades, actitudes y valores, que tienen un impacto positivo en todo su entorno. Red Española de Aprendizaje-Servicio, 2019. Aprendizaje basado en problemas, la ABP. Es una metodología que nace en el campo de la medicina. La base de ella se centra en el uso de problemas para la aplicación de conocimiento en su resolución. En este caso, el proceso de aprendizaje se centra en el alumnado, trabajando en pequeños grupos donde los docentes son meros facilitadores que presentan los diferentes problemas y guían al alumnado en su resolución. En esta metodología juega un factor clave el autoaprendizaje y la capacidad del alumnado de autodirigir el proceso de aprendizaje. Aprendizaje por proyectos, la APP. Esta metodología pretende dar una visión integral del aprendizaje.
En lugar de palear la educación por sectores o áreas de conocimiento, se determinan unos proyectos en los que resulta necesario integrar todos y cada uno de los conocimientos que posee el alumnado. De esa forma, el alumnado trabaja en pequeños grupos, donde comparten los diferentes saberes y experiencias. Así, relacionan los contenidos estudiados identificando la interdisciplinariedad propia de los proyectos y juega un papel crucial el aprendizaje significativo. Aprendizaje colaborativo, la ACE. Finalmente, el aprendizaje colaborativo permite que los diferentes estudiantes sean capaces de intercambiar conocimientos y vivencias mediante la colaboración para la adquisición de las competencias perseguidas. Y va más allá de un mero trabajo en equipo. La meta fijada desde el inicio no podrá ser alcanzada sin la participación y colaboración de todos los integrantes. Huye del individualismo. En esta metodología se requiere una responsabilidad individual, que posteriormente se convierte en una interdependencia de todos los miembros del grupo, donde colaboran e interaccionan para que tras un proceso de reflexión se identifiquen los pasos a dar para llegar conjuntamente a la finalidad marcada. La evaluación de las acciones. Una vez identificadas las vías en las que podemos basarnos para desarrollar la educación para la ciudadanía global, se hace preciso identificar cuál es la mejor forma de conocer si hemos alcanzado o no la finalidad propuesta de transformar a la ciudadanía para su posicionamiento y perspectiva global de todo lo que lo rodea. En esta línea, entendemos que evaluar el impacto de las acciones de ECG no es algo sencillo, ya que lo que buscamos es un cambio en el individuo y en el colectivo, que difícilmente se puede llegar a estandarizar. Por ello, y coincidiendo con Román y López en 2019, consideramos que este tipo de evaluación debe centrarse en identificar los cambios que se han producido en los siguientes aspectos: conocimientos conceptuales, razonamiento crítico, conocimientos procedimentales, actitudes basadas en valores que conduzcan al cambio de comportamientos. Estas autoras proponen el siguiente modelo en el que, aun considerando la complejidad del proceso, puede ser de ayuda para identificar los cambios producidos. Como se puede apreciar, son 4 las fases que atendemos a la hora de evaluar los contenidos adquiridos en un proceso de ECG. En la base hallamos la reacción, que se centra en el momento en el que captamos el interés del colectivo con el que estamos trabajando. Posteriormente, se centra en la dimensión más cognitiva del aprendizaje para pasar a la fase en la que se identifican los cambios en cuanto a los comportamientos. Y la última fase se puede relacionar con el impacto directo que tenga este proceso de aprendizaje en el entorno inmediato de los participantes, siendo la base de un proceso de cambio y transformación. Para concluir este tema, como hemos ido viendo a lo largo de este tema, la educación para la ciudadanía global se conforma en la 5ª generación de la educación para el desarrollo, donde se persigue que el conjunto de la sociedad se conciencie de que forman parte de una realidad mayor en la que tienen incidencia e impacto todas y cada una de las acciones que realizamos en nuestro día a día. Partiendo de lo local y pensando en lo global es como realmente se puede hacer que el cambio sea real y el proceso educativo tenga el impacto que buscamos. Esto viene recogido en los diferentes textos y declaraciones que hemos presentado en este tema, sirviendo como base y marco de actuación para la ECG. Pero, para que el cambio sea realmente significativo, necesitamos atender a las diferentes dimensiones trabajadas partiendo de un proceso formativo, sensibilizando a la ciudadanía, investigando las diferentes materias y temáticas que dan forma a los problemas, retos y desafíos globales que son foco de atención de la cooperación internacional para el desarrollo y llevando a la ciudadanía a la movilización social para conseguir la incidencia política. En definitiva, si queremos formar a la ciudadanía en una dimensión diferente, integral y de cambio, tenemos que recurrir a distintas formas de enseñar. Por ello es necesario recurrir a las metodologías innovadoras, abiertas y comprometidas con el entorno en el que el alumnado ya no solo va a recibir una serie de contenidos teóricos, sino que los va a usar como medios para resolver, conjuntamente y huyendo de la individualidad, problemas de su entorno inmediato. Todo este proceso formativo requiere igualmente de un seguimiento y evaluación que sea capaz de identificar si realmente hemos conseguido el cambio anhelado. Por ello, es necesario definir un proceso de evaluación en el que podamos advertir aquellos aspectos que hemos alcanzado y cuáles han quedado pendientes para seguir trabajando en ellos. La educación para la ciudadanía global es una forma diferente de mirar nuestro entorno. La ECG es necesaria en todos los sectores y ámbitos de la sociedad si queremos conseguir ese desarrollo tan ansiado para todos los pueblos y naciones.
A lo largo de estas líneas, si algo queda claro, es que este reto no se puede conseguir de manera aislada, sino que precisamos de toda la sociedad en su conjunto para hacerlos agentes de su propio cambio. Solo así podremos conseguir el cambio deseado.